Inteligencia Dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. El día de hoy tendremos una plática con el doctor Abimael Marín, quien nos va a platicar acerca de los localizadores apicales y nos compartirá sus recomendaciones para un uso altamente efectivo. Antes de iniciar, me gustaría platicarles un poquito del currículum del doctor Abimael. Él es especialista en endodoncia por la Universidad de Guadalajara. Fue presidente de la Asociación de Egresados de la Especialidad de Endodoncia de la Universidad de Guadalajara también. Es profesor de pregrado en la Universidad de Guadalajara y funge también como instructor en la clínica de posgrado de endodoncia en la Universidad de Guadalajara. Pues sin más preámbulo, los dejo con el doctor Abimael Marín. Le agradecemos mucho que nos acompañe esta mañana. Bonito día. Gracias a COE Internacional por la invitación para hablar el día de hoy sobre los localizadores apicales. Sobre todo lo que quisiera el día de hoy transmitirles a ustedes es el entender cómo funcionan los localizadores apicales. Vamos a ver un poco de su historia, vamos a ver su funcionamiento y vamos a analizar por qué a veces son un dolor de cabeza los localizadores, que si son altamente efectivos, debemos de ver por qué a veces nos fallan. Y mucha gente que adquiere un equipo, un localizador apical, hay ocasiones en las cuales no se adapta, no lo entiende muy bien y llega a tener muchas fallas. Y al momento de que quieran ya echar mano del localizador, pues prácticamente ya no confían en él. Entonces, lo que queremos ver ahorita es por qué son esas fallas, cómo resolverlas, para que realmente el localizador apical sea como un amigo para ustedes, alguien en quien confiar, alguien en el cual realmente el objetivo de haberlo comprado o adquirir un equipo como esos es para que complemente el tratamiento de la endodoncia. Entonces debemos entender que para un tratamiento de endodoncia, su éxito se va a basar principalmente en la limpieza, desinfección, preparación y obturación del sistema de conductos radiculares. Y principalmente de lo que viene siendo el tercio apical. Este tercio apical es muy difícil de ver en las radiografías realmente. Muchas veces no podemos identificar dónde termina el foramen apical, a menos de que nosotros veamos una tomografía, un CBCT. Entonces, para nosotros tener un tratamiento exitoso, debemos de tener o establecer una longitud de trabajo exacta prácticamente.
Vamos a ver un poco lo que viene siendo la anatomía. Aquí tenemos lo que viene siendo el tercio apical, ápice radiográfico, que es prácticamente lo mismo que el ápice anatómico. Ubicamos el foramen apical, que normalmente, ahorita lo vamos a ver, según estudios de Cutler, está entre 0.5 y 1 milímetro de distancia de lo que viene siendo el ápice radiográfico. Lo que viene siendo, no tenemos un poquito de retraso, ok. El ápice anatómico, que viene siendo prácticamente lo mismo que el ápice radiográfico, es la punta o el extremo determinado en la radiografía. El foramen apical tiene una forma de túnel o cráter que se diferencia de lo que viene siendo el conducto cementario de la superficie exterior de la raíz. Esto es bien importante. Los estudios de Cutler y Green han demostrado que el foramen apical coincide con el foramen anatómico en menos del 50% de los casos. Este dato es muy importante y a su vez tenemos que tomarlo mucho en cuenta, porque cuántas veces hacemos tratamientos de endodoncia y no estamos obturando donde debe de ser. Estas variaciones no se ven en una radiografía porque estamos viendo una radiografía bidimensional de una estructura tridimensional. Por lo tanto, el considerar que el foramen apical coincide con el ápice radiográfico es totalmente un error. Pineda y Cutler también publicaron, entre otros datos, que solamente el 3% de los casos del foramen apical sale en línea recta y el 97% restante sale hacia un lado. Esta clasificación de Domer es muy importante y aquí es donde radica el principal problema que nosotros llegamos a tener en cuanto a lo que viene siendo las falsas lecturas de los localizadores apicales. Y lo vamos a analizar parte por parte. Domer hace esta clasificación de simple, tipo A, la tipo B, que es la estrecha, tipo C, que es la de multiconstricción, que es la que más problemas nos da para la lectura del foramen apical, y lo que viene siendo el tipo D, que es la constricción paralela. Entonces, en sus estudios se puede concluir que el CDC difiere no solo en su forma, sino también en su presencia en el interior del conducto como una referencia anatómica. Entonces, esta parte de la clasificación de Domer, lejos de ser un dato, es algo que debemos de tener nosotros siempre en mente, siempre que vamos a trabajar con localizadores apicales. Desde que nosotros vemos una radiografía de diagnóstico, nosotros vamos a ver lo que viene siendo el conducto radicular, si se estrecha en algunas porciones, si se adelgaza, la forma de la raíz, la curvatura. Entonces ahí nosotros podemos ver o entender si nos llega a dar alguna falla más adelante. Históricamente se han descrito varios métodos para determinar la longitud de trabajo. El primero es el conocimiento de la longitud promedio, que nosotros ya como endodoncistas o los que nos dedicamos al área de la endodoncia, debemos de saber el promedio de las piezas que vamos a tratar. La otra viene siendo la percepción táctil. Anteriormente nosotros sentíamos el escalón y ese brinquito y decíamos, ah, ya, ese es el foramen. Y realmente no es así porque como vemos la clasificación de Domer, si vemos una clasificación C en la cual viene siendo multiconstricción, pues vemos que hay varios topecitos en los cuales nos podemos enfrentar en cuanto a la morfología interna. La otra viene siendo la sensibilidad apical del instrumento cuando atraviesa ese foramen apical, ese escalón pequeño que nosotros sentimos. Y también históricamente se veía el uso de las puntas de papel, que generalmente si sangraba en la punta, decíamos que ya era el ligamento periodontal, pero realmente no es así, porque muchas veces hay tejido pulvar vital remanente, que eso puede pigmentar, entonces eso es realmente subjetivo. Y la otra viene siendo la interpretación radiográfica, que siempre tenemos que hacerlo nosotros, para nosotros determinar también la longitud radicular. Y cuando nosotros utilizamos el localizador apical, simple y sencillamente la radiografía tiene que ser como un complemento, parte del tratamiento. Y estos métodos, yo lo que les sugiero a todos es de que cuando tengan su localizador apical, los tomen en cuenta. Porque hay ocasiones, sobre todo cuando trabajamos con localizadores apicales en molares, una raíz distal no la puede detectar muy bien, pero la raíz mesial a veces tenemos dificultad en el mesio vestibular o en el mesio lingual. O puede ser que los mesiales sí nos lo identifique, pero tengamos problema en el distal. Entonces, en una radiografía, nosotros vamos a ver la longitud promedio que tienen. Si nosotros tenemos
alguna inconsistencia en cuanto a la lectura en uno de los conductos, podemos asumir que la longitud promedio, o la que ya nos determinó el localizador previamente, va a ayudarnos para decir, el mesio vestibular me lo marcó bien, el mesio lingual no, a lo mejor va a ser el mismo promedio, pero entonces ahí nosotros vamos a hacer la percepción táctil, porque si el mesio vestibular, como ejemplo, me mide 20.5 milímetros y el mesio lingual no me lo está detectando, pero en la radiografía vemos que es más o menos lo mismo, la percepción táctil nos va a ayudar para ver si después de esos 20.5 milímetros, más o menos, un milímetro más o menos, nosotros podemos percibir si realmente se siente ese foramen. Hay ocasiones en las cuales no lo percibimos, o esa constricción apical, o muchas veces cuando ya hacemos ese pequeño brinco, ahí lo detectamos. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a que si no nos detectó en dos conductos y en el tercero no, podamos basarnos en nuestra percepción táctil. Es realmente un adiestramiento que debemos de tener previo a la utilización de los localizadores para complementar, porque una cosa es los microprocesadores, el software que maneja los localizadores, y la otra es el conocimiento que nosotros ya tenemos históricamente de lo que viene siendo la interpretación radiográfica y cómo nosotros vamos a medir la longitud radicular. Debemos de tomar en cuenta que siempre nosotros, sin el localizador apical, nos basamos en la radiografía. Entonces, muchas veces o podemos estar al ras, o pasados, o podemos estar cortos realmente, pero el localizador apical lo que nos va a servir es realmente para determinar exactamente dónde está el CDC y dónde nosotros queremos que quede nuestra obturación. Entonces, vemos que la técnica radiográfica, pues prácticamente es subjetiva, nos provee nada más una imagen bidimensional de una estructura en 3 dimensiones. Los problemas que nosotros tenemos en las radiografías, que son muy comunes, es las angulaciones, las exposiciones inadecuadas de las películas a los rayos X, o cuando se utilizan placas radiográficas. Para las personas que utilizamos radiovisiógrafos, también tenemos problemas si el rayos X no es digital, o si las líneas par de nuestro radiovisiógrafo son menores a las más avanzadas, que son ahorita de 24 o hasta 33 pares de líneas. Entonces, aún así, lo que viene siendo las estructuras anatómicas, la superposición por el arco cigomático, las raíces, nos obstaculizan poder nosotros identificar dónde queda el foramen o el vértice radiográfico. Entonces, estamos atinándole prácticamente, y muchas veces tomamos radiografías ortorradiales, mesializadas, distalizadas, y no logramos definir realmente dónde queda el foramen apical, dónde nosotros vamos a instrumentar, dónde nosotros vamos a obturar, ¿sí? Entonces, toda esta técnica radiográfica, muchos de ustedes se han dado cuenta que no son determinantes y que no podemos confiarnos de ellos. Estudios de Real y colaboradores encontraron que los localizadores electrónicos apicales fueron más exactos que los sensores digitales. Los datos también que tenemos que tomar en cuenta es que el IoT y colaboradores en el 2005 concluyeron que la evaluación radiográfica no era suficientemente y que causaba sobreinstrumentación, especialmente en premolares en un 56%. Williams y colaboradores concluyeron que las limas que se veían ligeramente pasadas del lápiz en la radiografía estaban pasadas por 1.2 milímetros aproximadamente. En contraste con las limas que se veían cortas en las radiografías, estaban a 0.4 milímetros, o sea, menos de medio milímetro, cercanas al foramen apical. Entonces, la imagen radiográfica realmente nos distorsiona. Y muchas veces nosotros estamos ligeramente pasados o al ras y decimos, bueno, vamos a quitarle 1 milímetro. Y resulta que el localizador apical nos está marcando que realmente estamos pasados todavía. Entonces, no podemos basarnos en una radiografía, por eso es de que siempre debemos de auxiliarnos de un localizador apical. Entonces, para entender los localizadores apicales, vamos a hablar un poquitito de la historia de ellos. Koster en 1918 fue el primero que utilizó y en afirmar que el sistema de conductos radiculares podía ser medido a través de una corriente eléctrica, a través de un circuito eléctrico que pasa a través del canal radicular y alcanza los tejidos orales del paciente, para determinar la ubicación exacta del foramen apical. Suzuki, en 1942, utilizó una corriente eléctrica en dientes de perro y describió un dispositivo que era capaz de medir la resistencia eléctrica entre el ligamento periodontal y la
mucosa oral. Tsunada, en 1962, basándose en este principio, lo aplica clínicamente y diseñó un dispositivo para comparar la resistencia eléctrica del interior del conducto y lo que viene siendo la mucosa oral. Ahí surge la primera generación de localizadores apicales. Estos trabajaban bajo el principio de la resistencia eléctrica y provocaban mediciones erróneas cuando los conductos estaban llenos de solución, sangre, exudado o restos pulpares. Un ejemplo de ellos era el root canal meter, el Denton meter y el neosono. Los localizadores de segunda generación o de tipo impedancia se desarrollaron a finales de 1980 y esta generación utiliza el principio de impedancia, la cual consiste en un mecanismo eléctrico donde el valor más alto de la impedancia se va a encontrar en la constricción apical. Al considerarse un tubo, el conducto radicular hueco y largo va a desarrollar una impedancia o una resistencia eléctrica en la cual se va a sufrir un descenso brusco, lo que viene siendo el foramen o la constricción apical, y ahí es donde nos va a detectar el localizador. Bien, entendamos el concepto real de la impedancia. La impedancia se define como la oposición que muestran los materiales biológicos al paso de una corriente eléctrica. Es decir, si nosotros agarramos una lima y le aplicamos una corriente eléctrica de lo que viene siendo localizador apical, al estar dentro del conducto radicular, se va a generar una tensión. Entonces, esta corriente que se introduce en el punto A no es la misma que va a llegar al punto B. Entonces, esa constricción apical que se va a generar aquí en esta zona va a producir una resistencia, una tensión, y a eso se le llama impedancia eléctrica. La tercera generación le llaman de doble impedancia. Esta aparece en 1990, Yamashita describió este dispositivo de doble impedancia y fue comercializado como el Endex y fue la base del Root ZX. Estos miden las frecuencias, las diferencias, de impedancia entre frecuencias altas y bajas cuando va penetrando la lima en el interior del conducto, y esta va a aumentar, esta diferencia, y va a alcanzar su valor máximo en el límite CDC. Esa es una manera en la cual el localizador apical lo va a detectar el foramen por la constricción. La constricción va íntimamente relacionado con la impedancia. Y después vienen los localizadores de cuarta generación. Estos, a diferencia de la tercera generación, no utilizan ambas frecuencias al mismo tiempo, sino que una sola en forma alterna. Eso quiere decir que no utiliza filtros para separar estas frecuencias, que va a prevenir los ruidos y va a incrementar la exactitud en la medición de los localizadores apicales. Y estudios recientes demuestran que estos son más exactos en sus mediciones que la generación anterior. Aquí cabe hacer un pequeño paréntesis, porque ya en la actualidad manejan una localizador apical de quinta generación, pero prácticamente los principios son los mismos que en la cuarta generación. Inclusive hay estudios, ahorita los vamos a ver más adelante, se los voy a mostrar, en el cual no se ha superado la quinta generación a la cuarta generación de los localizadores apicales. Y generalmente el localizador apical más estudiado es el Root ZX. Aquí vemos la presentación del localizador apical que viene con su cable y lo que viene siendo una punta que va al electrodo y el ganchito que va a la mucosa del paciente. Otros usos que les han dado los localizadores apicales han sido para detectar reabsorciones dentinarias internas, para fracturas también, perforaciones, y aparte también se les han agregado lo que viene siendo motores rotatorios integrados al mismo tiempo, sistemas de obturación plastificada, vitalómetros, en fin, y realmente funcionan bastante bien. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de los localizadores apicales? Yo les voy a decir, los localizadores se deben de aplicar para todos los casos. O sea, no hay ninguna prácticamente situación especial en la cual haya que utilizarlos. O
sea, tenemos grandes ventajas, sobre todo cuando en una imagen radiográfica pues no podemos ver bien por la sobreposición de las raíces o estructuras anatómicas, el arco cigomático, o cuando en el maxilar inferior hay una densidad ósea excesiva. Nos ayuda en la detección de perforaciones de la raíz o en el piso de la cámara pulpar, y como lo había mencionado antes, en reabsorciones dentinarias internas o externas. Un uso especial que se le da al localizador apical es en las personas embarazadas, porque aunque ya hemos visto que las radiografías no les afecta, sobre todo digitales, a las pacientes embarazadas, para tranquilidad de ellas, pues muchas veces podemos determinar la longitud radicular a través del localizador sin la utilización de la radiografía. En pacientes con enfermedad de Parkinson, que muchas veces ellos tienen movimientos involuntarios, que no puedan colocar su dedo o sostener el sensor a la hora de la toma radiográfica, o se nos están moviendo constantemente y nos retrasa en cuanto al tiempo y queremos trabajar rápido, pues el localizador apical es muy efectivo. O muchas veces pacientes que requieran sedación, que ya sea en clínica privada o en un hospital, pues que no tenemos un aparato de rayos X, pues el localizador apical nos puede ayudar muchísimo, siempre y cuando dominen el localizador apical y confíen en él realmente, ¿sí? ¿Cuáles son las grandes ventajas de los localizadores apicales? Pues según todos los estudios que nosotros hemos visto, se han reportado 96.2% de exactitud clínica, inclusive ha alcanzado hasta el 98% en algunos estudios. Obviamente vamos a disminuir la cantidad de radiación tanto para el paciente como para el personal. Va a permitir la utilización de cualquier tipo de lima o aleación, no hay ningún problema por eso, y efectuar mediciones precisas en cualquier condición, conductos secos, obturados, inclusive en retratamientos, con exudados, sangre, restos pulpares, en fin. Hay estudios en los cuales también mencionan que se pueden utilizar diferentes soluciones irrigadoras y puede haber un poquito de diferencias en cuanto a la detección, pero ya en los localizadores apicales de cuarta generación prácticamente ya no sucede eso. Obviamente se están bajando los costos de los localizadores apicales y realmente también nos sirven para determinar el nivel de donde se puede encontrar una fisura o una fractura horizontal. Asimismo también las perforaciones y las reabsorciones. Y para mí, lo más importante es el ahorro de tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando ya tenemos un localizador confiable, que tenemos exactitud clínica de un 96% hacia arriba, tomamos nosotros la radiografía, ya nuestra práctica privada prácticamente la de diagnóstico, y ya no tomamos radiografía de conductometría. O sea, lo que nosotros hacemos es, tomamos con el localizador apical, la establecemos la longitud radicular y nos vamos directamente a la radiografía de conos. Ahí es donde nosotros podemos hacer algún ajuste de medio milímetro, si acaso, más o menos, a la hora de hacer la obturación antes de obturar de manera definitiva. Pero generalmente son 3 radiografías las que nosotros tomamos: la de diagnóstico, la de conos y la radiografía final, no más. O sea, porque no lo necesitamos, realmente confiamos en el localizador apical. Y ahorita vamos a ver algunos tips. Cuando el localizador es inestable, en esas ocasiones no lo uso. Si hay inestabilidad, simple y sencillamente no lo hago a un lado y me voy directamente a la radiografía. Se manejan algunas contraindicaciones para los localizadores apicales, por ejemplo, restauraciones metálicas. Se me adelantó la diapositiva. Restauraciones metálicas, instrumentos fracturados dentro del conducto y puntas de plata. En esos casos realmente no nos va a funcionar porque va a haber una interferencia con el metal, con la conducción que va a transmitir la lima dentro del interior del conducto, y prácticamente va a ser una lectura totalmente errónea. Pero ahorita vamos a ver un pequeño video más adelante cómo, aunque haya restauraciones metálicas, puede ser muy efectivo realmente el localizador apical. También se maneja que los marcapasos cardíacos hay una interferencia electromagnética, pero realmente no es así. Ahorita vamos a ver algunos estudios. Y obviamente en los conductos calcificados, muchas veces por la morfología interna del conducto, a veces no nos va a dar una lectura precisa. En este estudio donde evalúan los efectos de diferentes aparatos que nosotros utilizamos en odontología, que puedan interferir en algunos aparatos como desfibriladores para procedimientos cardíacos. Lo que viene siendo los resultados, se determinó que el motor eléctrico
la lámpara de luz, lo que viene siendo el Electric Pulse Tester y algunas unidades de electrocirugía no ocasionaban, más bien estos ocasionaban algunas interferencias en el localizador apical, pero no en lo que viene siendo en las gutaperchas, lo que vienen siendo las pistolas del sistema System B, los portadores de calor y en los ápices localizadores apicales. O sea, realmente sí funcionan, no hay ningún tipo de alteración, los podemos utilizar con toda la confianza del mundo. O sea, no alteran para nada, inclusive tampoco en los celulares, no altera para nada. Y vamos a ver aquí este pequeño video. Quiero que vean, estas son restauraciones metálicas, son coronas metal porcelana. Entonces, vamos a ver, al tomar la radiografía, ahí vamos a colocar nosotros nuestro sensor, y la clave en esto es que la lima no toque el metal, prácticamente. Podemos nosotros auxiliarnos de un algodón entre la lima y la apertura coronaria por la parte palatina de la corona que nosotros vamos a trabajar. De esa manera nos va a dar buena lectura. Y ahorita lo vamos a ver en este pequeño video. Entonces, cuando ustedes vean coronas metálicas, no hay ningún problema. Usen su localizador apical, nada más asegúrense de que las limas no toquen lo que viene siendo el metal. Miren, aquí vamos a ver ya cómo se va a obtener la imagen. Y vemos el resultado final de la conductometría. Miren, ahorita vamos a ver con menos brillo la imagen. Y ahí está. Ahí estamos prácticamente a medio milímetro. ¿Pero por qué? Porque nosotros así configuramos el localizador. Ustedes, esa es la gran ventaja que pueden tener. El localizador lo pueden poner a medio milímetro o a 1 milímetro de distancia, o a 0.75, como ustedes gusten. Y esa medida es la que les va a dar. Y prácticamente funciona, porque vemos ahí en el video que son lo que vienen siendo restauraciones metálicas y no nos interfiere para nada. Entonces podemos utilizarlo con toda la tranquilidad del mundo. Ahora, es importante el diámetro de la lima. Según Herrera, en el 2017 menciona que el localizador apical del RUT ZX es más exacto si el diámetro de la lima es menor a 60, a la lima número 60, que es 0.6 milímetros. Sin embargo, en este estudio se analizó el RUT ZX2, el Propex de Dentsply y el Apex 2, que es este equipo de NSK, en el cual las conclusiones mencionan que el tamaño de la lima no afecta realmente en la exactitud de los localizadores apicales. Realmente no es una situación que tenemos que tomar mucho en cuenta. Ahora bien, vamos a ver lo que es la técnica para el uso de los localizadores de foramen apical. Primero lo que tenemos que hacer es el clip, lo vamos a colocar en el labio del paciente. Tenemos que nosotros hacer el preflaring a consideración del operador. El preflaring viene siendo el ensanchamiento del tercio cervical y medio para que pueda mejorar la lectura. Vamos a... se fue la imagen. Vamos a regresar. Se nos fue el internet. No, aquí está. Bien. ¿Sí está bien la imagen ahorita? Bien. Entonces, después de que hacemos el ensanchamiento del tercio cervical y medio, vamos a irrigar el interior del conducto. Es muy importante que el conducto tiene que estar bien irrigado. Y vamos a colocar una lima delgada. De preferencia tiene que ser una lima número 10 o una lima número 15 en el interior del conducto. Y posteriormente a eso vamos a colocar el electrodo en el vástago de la lima, de esta manera. Y ya nosotros podemos introducir suavemente hacia el límite CDC y la pantalla inmediatamente va a empezar a marcarnos o darnos la lectura en qué momento o en qué distancia vamos en el interior del conducto. Es como si fuera un GPS prácticamente. Después de eso nosotros vamos a retirar lo que viene siendo del vástago la lima
y marcamos perfectamente bien con el tope la referencia. Es importante que no se nos mueva para nada. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, si movemos un poco el tope por medio milímetro, prácticamente nosotros nos vamos a confundir en la lectura de lo que viene siendo de la radiografía. Entonces, realmente sí hay que establecer muy bien el tope para que nosotros coincidamos con la lectura que nos está dando y la que nosotros registremos. Después ya retiramos lo que viene siendo el clip de lo que viene siendo del labio del paciente y procedemos a tomar nosotros la radiografía. Ahora, los cuidados que nosotros debemos de tener es de que el diente debe estar bien aislado, bien sellado. En los cuidados, ahorita vamos en una, es que había una pequeña desfase, creo, de la imagen. Pero bueno, los cuidados que nosotros debemos de tener es que el diente debe estar bien aislado, bien sellado, porque si hay algo que filtre saliva o haya tejido imaginado, tejido conectivo, encía, nos va a dar realmente determinaciones erróneas desde que nosotros entremos con el localizador y prácticamente va a estar muy inestable. Y la lima, pues lo que comentamos anteriormente, no debe estar en contacto con los metales porque nos va a interferir en lo que viene siendo la determinación de la longitud radicular. Miren, aquí tenemos otro pequeño video en el cual colocamos el vástago, tomamos la radiografía y aquí ya vamos a ver cómo funciona el Apex 2. Igual, aquí está marcando en este video que lo estamos dejando nosotros a punto 5. No sé cómo se ve, ¿está corriendo bien el video? ¿Sí? Está a punto 5 y ahorita nosotros vamos a ver en la radiografía si realmente coincide lo que nosotros estamos viendo aquí en el localizador apical con lo que vamos a ver en la radiografía. Y al obtener la imagen radiográfica, nosotros vemos que efectivamente estamos a 0.5 milímetros de lo que viene siendo el vértice radiográfico o el ápice radiográfico. Entonces, es muy exacto realmente el localizador apical y estas pruebas las hacemos en vivo. Está un poco lenta la computadora, no sé si se está viendo, pero bueno. Sí, se alenta un poco, pero bueno. Y aquí, bueno, vemos la imagen que estamos a 0.5 milímetros realmente. Miren. Estoy viendo de un camino, una pieza número 13. A mí me gusta mucho esta imagen porque se alcanza a ver perfectamente y coincide con los estudios que el foramen no sale en línea recta, sale por un lado, normalmente, en el 97% de los casos. Y vean cómo nos detecta exactamente dónde está el foramen. Entonces, realmente, cuando nosotros lo usamos y otra vez y vemos estos resultados, pues no podemos dejar de lado el uso del localizador apical, debemos de confiar realmente en él. Y es lo que yo les digo, o sea, se tiene que convertir en un amigo de nosotros, en quien confiar, para poder hacer nuestros tratamientos con toda la confianza del mundo. Está un poquitito lenta el pase de los videos. Bien. Nosotros lo que tenemos que hacer en los localizadores apicales, cuando adquirimos un equipo, es tenemos que hacer pruebas de localizador apical. Ahorita les voy a dar algunos consejos prácticos para una perfecta lectura del localizador apical. Camargo y colaboradores comentaban que hacer el ensanchamiento del tercio cervical y medio nos ayudaba a incrementar la precisión de la longitud radicular. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando quitan lo que viene siendo o ensanchan esa parte, la impedancia nada más nos va a funcionar en el tercio apical, por eso ellos mencionan que es más exacto la lectura. Yo les diría, la verdad es de que pueden hacerlo, pueden no hacer este paso, realmente va a funcionar en cualquiera de las dos, o sea, no hay ninguna diferencia para mí. Introducir la lima ligeramente más allá del foramen apical generalmente siempre se recomienda. ¿Por qué razón? Y luego retrocederlos, porque la conductividad
eléctrica que hay en el interior del conducto es diferente a la que hay en los tejidos periapicales. ¿Esto qué quiere decir? Que el peor conductor de electricidad viene siendo el hueso. Entonces, el localizador apical, una vez que hace contacto con el ligamento o con el hueso, va a marcar que está pasado porque se cae por completo. O sea, es cuando dicen que se rompe el circuito, pero realmente no transmite esa conductividad eléctrica, y la resistencia eléctrica que hay en el interior del conducto a la que hay en el foramen, en el ligamento periodontal, es totalmente diferente. Por eso es de que siempre recomiendan pasarse y luego regresarnos. Ahora bien, ¿cuánto nos tenemos que regresar? Si estudios de Cutler nos mencionan que el foramen está entre 0.5 y 1 milímetro, pues ya nosotros tenemos que decidir si lo vamos a dejar a 0.5, 0.75 o 1 milímetro de distancia. Entonces, Cutler determina que la mayoría de las constricciones apicales, en un 92.5%, fueron encontradas entre 0.5 y 1 milímetro del lápiz, es lo que comentaba yo hace rato. Entonces, lo único que yo no recomiendo es de que en diagnósticos pulpares de necrosis no hay que sobrepasar. ¿Por qué razón? Porque vamos a llevar bacterias al foramen apical, y lo que va a ocasionar va a ser un dolor postoperatorio o una agudización. Entonces, en esos casos yo prefiero nada más basarme en la impedancia, que viene siendo que nada más por la pura constricción apical, y en ese momento detenerlos y confirmarlo en una radiografía, pero no pasarnos ahí en esa situación. Es un consejo que yo les daría, porque realmente sí puede ocasionarnos un problema de dolor postoperatorio, sobre todo al paciente. Ahora bien, en todos los localizadores apicales que ustedes tengan o que vayan a comprar, lo que tienen que hacer son pruebas. ¿Estas pruebas en qué consisten? Ahorita les voy a pasar un pequeño video en el cual ustedes lo que tienen que hacer es calibrar, o más bien ver en qué punto van a poner su localizador apical. Por ejemplo, este nos marca el Dr. Choice, que yo lo puedo definir si quiero que a 0.5 metros o a 0.75 o a 1. Nosotros lo vamos a estar viendo, podemos hacer una memoria, el cual me va a dar el indicador a donde yo quiera que quede ya mi ocular. Entonces, lo que hacemos es medimos el Dr. Choice. Voy a correr el video otra vez. A ver. Ahí va. Vamos a medir el Dr. Choice y vamos a tomar una radiografía. En ese momento, nosotros vamos a asegurar de que realmente, si yo lo quiero dejar a 0.5, en la radiografía me da 0.5. Después, empezamos a introducir más allá para que nos marque el lápiz y que estemos pasados. Cuando nos marca ya en rojo, que estamos nosotros ya pasados, en ese momento vamos y tomamos una radiografía y verificamos que estemos pasados. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ver una relación entre lo que nos está diciendo el localizador apical y lo que nosotros vamos a ver en la radiografía. Entonces, estas pruebas tenemos que hacer siempre una y otra vez durante los primeros 7, 15 días, dependiendo de la cantidad de pacientes que nosotros tengamos, para que nosotros empecemos a familiarizarnos con el localizador apical y que realmente lo podamos sacar el provecho que debemos de hacer con el localizador. Ahora, vamos a ver los problemas que hay normalmente en la lectura de los localizadores apicales. Generalmente me dicen los alumnos o algunos colegas, ¿qué pasa cuando a veces nosotros al entrar al conducto, desde que nosotros entramos está pasado? ¿Por qué me está dando esa lectura? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que sucede es de que o puede haber una perforación, o puede haber un mal aislamiento del campo operatorio que nos está haciendo esa interferencia, o que haya tejido invaginado en la cámara pulpar o filtración de saliva que nos esté dando esa lectura. También me llegan a preguntar, oiga doctor, ¿qué pasa si en el tercio medio del conducto me marca pasado? O sea, radiográficamente estoy a la mitad del conducto, pero ya me está marcando pasado. Entonces, muchas veces puede ser que dentro del conducto o haya una perforación, o haya una fractura horizontal, o haya una reabsorción dentinaria, que muchas veces en las radiografías a veces no la podemos percibir al 100%. También preguntan, ¿qué pasa si al entrar al conducto el indicador marca que estoy en el límite, pero se siente un tope y en la radiografía se ve corto? O sea, no coincide. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Y es lo que yo les decía, aquí viene lo que viene siendo la morfología en el interior del conducto, la clasificación de Domer. El tipo C, la multiconstricción,
en la cual nosotros sentimos el tope cuando estamos en este momento, ¿sí? Y nos están marcando por la impedancia una constricción aquí apical, pero sin embargo no estamos en el foramen. Entonces tenemos que eliminar esa interferencia, seguir avanzando, y si hay otra constricción, nos va a volver a marcar que estamos cortos, pero realmente, más bien, nos va a marcar que estamos en el CDC, pero estamos cortos radiográficamente, pero esto es por la morfología interna que hay. Entonces, lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta es de que todo esto, nosotros no lo vemos en la radiografía, y nosotros nos vamos a enfrentar a ese tipo de conductos, y que si nosotros no tenemos en mente esta clasificación de Domer, pues realmente no vamos a saber qué es lo que está pasando. Sin embargo, si nosotros sabemos la morfología interna, podemos saber por qué a veces nos falla el localizador apical. ¿Qué otro problema tenemos? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros al entrar al conducto ya no avanza, y la lima tampoco avanza. O sea, se siente un tope, pero ya no avanzó más. Simple y sencillamente es porque tenemos una clasificación A, una constricción simple o tradicional, o una tipo D, que es una constricción paralela, en el cual realmente hay una constricción, pero ya no podemos avanzar más. Pero simple y sencillamente, pues así es el conducto y no podemos avanzar, y ahí lo vamos a dejar. Otra situación es de que el localizador está inestable. ¿Y cómo se ve cuando está inestable? Veamos este pequeño video, en el cual se vuelve loco. Da lecturas erróneas, o sea, desde que entro en el conducto. Entonces, pues vamos a ver si hay alguna interferencia, vamos a ver si hay tejido imaginado, vamos a ver si está bien aislado, y si eliminamos todas esas interferencias y sigue marcando inestable, realmente hacemos un nodo localizador. Simple y sencillamente no le hacemos caso y seguimos trabajando. Y vamos a hacer un pequeño repaso, nada más, de lo que vienen siendo las dificultades en cuanto a la lectura. Los errores más comunes, como mencionaba anteriormente, viene siendo cuando el indicador de Apex nos marca al entrar que estamos pasados, y eso que se debe a un mal aislamiento, o a una perforación, o a tejido imaginado. Ahora, ¿qué sucede cuando el indicador marca la mitad? Como habíamos mencionado, que hay una fractura horizontal, o que hay una perforación, o que hay una reabsorción dentinaria. Cuando está estático y no se mueve, pues es un conducto con una constricción paralela o una multiconstricción, o el conducto está seco también, y hay que irrigarlo. ¿Y qué pasa cuando está inestable? Pues como mencionamos, mal aislamiento, o el contacto de la lima con una superficie metálica también. Y lo que tenemos que hacer muchas veces es calibrar el localizador apical. Hay ocasiones en las cuales tienen un aditamento que se conecta como si fuera el cable, pero es nada más para calibrar, porque hay veces que se mueve mucho el localizador o los componentes electrónicos, hay cierta variación, y lo que se hace es calibrarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer ya nada más para que continuemos trabajando de manera correcta. Si a pesar de eso el localizador sigue dando problemas, pues en ese caso tenemos que contactar al servicio técnico para que podamos revisar el equipo. Porque lo normal es de que sí pueda estar inestable en ciertos casos, pero no en todos. Y miren, les voy a compartir este caso que a mí me tocó, en el cual, a pesar de que yo ya confío en el localizador apical, pues hay ocasiones en las cuales pues nosotros decimos, a ver qué está pasando. Y resulta que, bueno, yo estoy aquí en el conducto palatino y me marcaba en este punto que estaba yo ya pasado, en el ápice. Y decía, bueno, no es posible, si radiográficamente está todavía a la mitad, algo está sucediendo. Sin embargo, pues yo lo que hago, pues no le hice caso al localizador, realmente de una manera tonta, pero no le hice caso y yo avancé más. ¿Qué fue lo que me di cuenta yo al final cuando nosotros obturamos en la segunda sesión? Que había una reabsorción dentinaria interna, por eso nos estaba marcando realmente que el localizador estaba pasado. Entonces, realmente cuando el localizador te está indicando algo, si te está marcando exactitud en el disto vestibular, si te está marcando exactitud en el mesio vestibular, y en el palatino está sucediendo este tipo de cosas, es porque realmente algo está ocurriendo. Entonces, es tan efectivo, es tan confiable, que realmente sí debemos de hacerle caso. Y hay ocasiones en las cuales a nuestros remitidores tenemos que explicarles, cuando nosotros les entregamos la radiografía final, si a veces se ve ligeramente corto, pero porque el localizador nos está marcando que el foramen está antes, puede ser hasta 1 milímetro de distancia,
o 1,5 milímetros muchas veces, pero porque realmente sale por un lado y le tenemos que explicar. Radiográficamente se ve corto, pero está establecida la longitud con un localizador apical. Entonces, eso es nada más para transmitirle esa confianza a nuestro remitidor de que el tratamiento está bien hecho, está en los límites que debe de ser, aunque visualmente se vea corto. Claro que eso no va a ser una justificación para entregar todas las endodoncias cortas, o sea, obviamente, ¿no? Pero sí realmente explicar esa situación para que nos puedan entender muy bien. Ahora, estos datos son muy importantes y llaman mucho la atención. En Japón, se me adelantó, ok, en Japón, bueno, se nos fue una diapositiva anterior, vamos a adelantarla. Porque es muy curioso realmente estos datos. Miren, existe un amplio, perdón, no sé por qué se está adelantando. Ahorita vamos a ver otra vez. Creo que Pablo nos está moviendo aquí un poco la computadora, pero bueno, ahorita lo resolvemos. Ya antes, para terminar, en Japón existe un amplio uso de los localizadores apicales, pero fíjense bien, al mismo tiempo un gran número de radiografías tomadas. Eso no está mal, está muy bien, o sea, porque realmente esa es una indicación. El localizador lo vas a utilizar, te va a dar la medida, pero lo tienes que confirmar en la radiografía. Pero ojo, señores, si realmente está funcionando su localizador, no hay necesidad de tomar radiografías. O sea, pueden tomar la radiografía de cono al final para confirmar. Yo no les estoy diciendo que hagan una mala práctica, simple y sencillamente que confíen en las ventajas y bondades que nos dan los equipos. O sea, para eso están, para darnos esa veracidad, por decirlo así. Otra encuesta realizada en Nueva Zelanda encontró que su uso se encontraba mayormente por profesionales jóvenes. Y estos usuarios reportaron un menor número de radiografías tomadas durante el tratamiento anular superior. O sea, realmente los jóvenes son las personas que normalmente se enfocan más en esos equipos. Otra encuesta de Gómez en 2003 menciona que el 80% de los encuestados nunca había utilizado el dispositivo. O sea, realmente, aunque son muy efectivos, también hay gran parte de la comunidad odontológica que no confía en ellos. Pero yo los invito realmente a que crean en ellos. Por algo están esos estudios, estas estadísticas de efectividad de más de un 96% de éxito. Y realmente un localizador apical debe ser una herramienta útil y debe de estar considerada como parte del arsenal de un endodoncista para trabajar. Y como lo había explicado yo anteriormente, o sea, los localizadores apicales se deben de indicar para todos los casos. O sea, no hay indicaciones específicas. Se le dan usos adicionales o otras ventajas que nos puedan dar, pero realmente son tan efectivos que debemos usarlo para todos los casos. Entonces, no significa que no debamos de tomar radiografías. No, hay que tomarlas también si queremos ser todavía más certeros y más seguros. Pero lo que yo les quiero transmitir es de que nos va a ahorrar mucho tiempo si en una radiografía de endodoncia, un tratamiento de endodoncia, tomamos 5 radiografías, que viene siendo la de diagnóstico, la de conductometría, la de cono, prueba de conos maestros, la de condensación y la final. Pues prácticamente nosotros nada más tomamos la de diagnóstico y nos vamos directamente a la de cono con el localizador apical porque realmente es muy efectivo, ¿sí? Y pues bueno, con esto vamos a terminar con la presentación de los localizadores apicales. Agradezco mucho su atención y pues si tienen ahorita algunas dudas o comentarios, pues ahorita estoy a la espera de sus comentarios.